¿Cómo utilizamos las ecuaciones diferenciales en ciencia e ingeniería? Primero tenemos un problema del mundo real. Queremos entender, hacemos algunas suposiciones simplificadoras y creamos un modelo matemático. Es decir, traducimos la situación del mundo real en un conjunto de ecuaciones diferenciales, luego aplicamos las matemáticas para obtener algún tipo de solución matemática. Todavía queda algo por hacer. Tenemos que interpretar los resultados, tenemos que averiguar qué dice la solución matemática sobre el problema del mundo real con el que empezamos. Y aquí tenemos un diagrama que muestra el proceso. Aprender a formular el modelo matemático y a interpretar los resultados es lo que hacen sus clases de física e ingeniería. En esta clase nos centraremos principalmente en las matemáticas. Análisis. A veces trabajaremos con ejemplos simples del mundo real para que tengamos algo de intuición y motivación sobre lo que estamos haciendo. Veamos un ejemplo de esto. Proceso. Una de las ecuaciones diferenciales más básicas es el modelo de crecimiento exponencial estándar. Supongamos que P denota la población de algunas bacterias en una placa de Petri, que hay suficiente comida y suficiente espacio, entonces la tasa de crecimiento de las bacterias es proporcional a la población. Una población grande crece más rápido, digamos que el tiempo. En segundos, y P, la población de nuestro modelo es de P de T igual a K veces P para alguna constante K mayor que 0. Recuerda de P de T indica que el cambio en P con respecto al tiempo es igual a K veces P, lo que significa algunas veces constantes la población P. Ahora supongamos que hay 100 bacterias en el momento 0 y 200 bacterias 10 segundos después. ¿Cuántas bacterias habrá en un minuto a partir del tiempo 0? Cuando el tiempo es de 60 segundos. Primero tenemos que resolver la ecuación diferencial, y afirmamos que una solución viene dada por P de T igual a C veces C a la potencia de Kt, donde C es un recuerdo constante. Esta función es una solución, entonces debe satisfacer la ecuación diferencial de P de T igual a K veces P, y sigamos adelante y comprobemos esto determinando de P de T. Para diferenciar C veces C con la potencia de Kt, necesitamos aplicar la fórmula derivada que se muestra a continuación, que incluye la regla de la cadena en la que la función interna U es Kt. Y, por lo tanto, U' es igual a K, que es la derivada de Kt con respecto a T. Así que de P de T es igual a C veces la derivada de E a la potencia de Kt con respecto a T, que es E a la potencia de Kt por K que podemos escribir como K veces C a la potencia de Kt, así que ahora sabemos que de P de T es igual a C veces K veces C a la potencia de Kt, que es K veces P. Dado que P es C veces C hasta la potencia de Kt, esto verifica que P de T sea una solución. Bien, ahora que sabemos que P de T es una solución, ¿qué hacemos bien? Todavía no sabemos C, tampoco sabemos K, pero sí sabemos algo, que sabemos que P de 0 es igual a 100, y también sabemos que P de 10 es igual a 200. Conectemos estas condiciones y veamos qué pasa. Dado que P de 0 es igual a 100, podemos escribir la ecuación 100 es igual a P de 0, y P de 0 es igual a C veces C a la potencia de K veces 0 o simplemente E al 0 y al 0 es igual a 1, lo que nos da C es igual a 100. Así que ahora sabemos que P de T es igual a 100 veces C a la potencia de Kt y ahora usando P de 10 es igual a 200 podemos formar la ecuación 200 igual a P de 10, y P de 10 es igual a C que sabemos que es 100. X a la potencia de K xt pero T es igual a 10, lo que nos da a la potencia de K veces 10. Y ahora resolvemos esta ecuación para K. Para resolver esta ecuación para K, el primer paso es dividir ambos lados por 100, lo que nos da la ecuación 2 es igual a la potencia de 10K, y he mostrado algunos trabajos adicionales para resolver K arriba, aquí en el cuadro azul. El siguiente paso es tomar el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. Observe que a la derecha tenemos el logaritmo natural de a la potencia de 10K, aplicando la propiedad de potencia de los logaritmos naturales. Log de a la potencia de 10K es igual a 10K veces el log natural. E natural es igual a 1, lo que nos da la ecuación logaritmo natural 2 es igual a 10K dividiendo ambos lados por 10. Ahora sabemos que K es igual al logaritmo natural 2 dividido entre 10 o, como decimal, K es aproximadamente 0.069. Así que ahora sabemos que P de T es igual a 100 veces C elevado a la potencia de Kt, lo que nos da el producto del registro natural 2 y T dividido por 10 como exponente. O si utilizamos una aproximación decimal para el logaritmo natural 2 dividido entre 10, tenemos P de T es aproximadamente 100 veces C al poder de 0.69 toneladas, y ahora podemos determinar cuántas bacterias después de un minuto o 60 segundos determinando P de 60.
Y he mostrado el trabajo en la calculadora a continuación. Observe si usamos el valor exacto de K obtenemos exactamente 6400. Si utilizamos una aproximación decimal para K, tenemos un error mucho mayor. Continuaremos y diremos que en un minuto o T es igual a 60 segundos, la población es P de 60, que es 6400 bacterias. A la derecha tenemos la gráfica de P de T que muestra que la población aumenta a medida que aumenta el tiempo. Hablemos de la interpretación de los resultados. Nuestra solución significa que debe haber exactamente 6400 bacterias en el plato a los 60 segundos. La respuesta es no. Hicimos suposiciones que podrían no ser ciertas exactamente. Aproximadamente, si nuestras suposiciones son razonables, también habrá aproximadamente 6400 bacterias. En la vida real, P es una cantidad discreta, no un número real. Sin embargo, nuestro modelo no tiene ningún problema en decirlo. Por ejemplo, a 61 segundos P de 61 es aproximadamente 6859.35. Normalmente se conoce la K en P' o de P de T igual a K veces P, y queremos resolver la ecuación para diferentes condiciones iniciales. ¿Qué significa esa media? K es igual a 1. Por simplicidad, supongamos que queremos resolver la ecuación diferencial de P de T es igual a K veces P, donde K es igual a 1, lo que nos da la ecuación de P de T igual a P sujeto a P de 0 igual a 1000. Entonces la solución resulta ser P de T igual a 1000 veces E a la potencia de T y E. Se muestra un poco de trabajo adicional aquí a la derecha. Si se nos da que K es igual a 1, sabemos que P de T es igual a C veces E a la potencia de T usando la condición inicial. P de 0 es igual a 1000. Tenemos la ecuación 1000 es igual a C veces E al 0, lo que indica que C es igual a 1000. Llamamos P de T igual a C veces E a la potencia de T, la solución general, ya que cada solución de la ecuación se puede escribir de esta forma para alguna constante. Si necesitamos una condición inicial para averiguar qué es C con el fin de encontrar la solución particular que estamos buscando. En este caso, la solución particular es P de T es igual a 1000 veces E a la potencia de T. Generalmente cuando decimos una solución en particular, solo nos referimos a alguna solución. Espero que le haya resultado útil.